Levantarse a las 6 de la mañana un lunes feriado en Buenos Aires no es fácil. Tiene que existir un motivo, algo fuerte, algo que nos despierte la esperanza de que este puede ser el mejor día de tu vida, o al menos muy distinto al resto. Alright guys, here we are, 5 cities, 7 days, we're off to Buenos Aires. Viva Aladdin Tour, see you later. Apareció un video de Roger y Sasha subiendo un avión privado en Londres rumbo a Buenos Aires. Y tal como sucedía en 2012, si tu ídolo viene a casa, vas a darle la bienvenida. Ahí me fijé, había 2 aviones privados que salieron de Londres hace un ratito. Ok. En este momento están más o menos arriba del Atlántico. Ok. Por lo que vi, el avión debe ser un Global 6000, es un avión grande, digamos privado pero grande. Pienso que es ese porque es un avión que tiene autonomía para cruzar el océano Atlántico desde la costa sur. Así una cosa, yo ahora te paso el track, vos ingresás ese número en la página que te voy a dar y te va a marcar dónde va el avión. Y con eso vos vas a ir viendo por dónde va Roger volando, si hace una escala y bueno, todo el rumbo hasta Buenos Aires. Con ese pedacito del avión ya se dieron cuenta que era un Global 6000, que es este. Tenemos que buscar en Flyradar 24 un avión que sea ese mismo modelo y que acá diga Londres y acá diga Buenos Aires. Teníamos localizado de forma casi segura un supuesto avión y un lugar de llegada. Solo restaba saber si toda esta locura podría llegar a tener algún sentido. Vayas a buscarlo donde van todos los pasajeros. Vos tenés que ir a buscarlo donde vienen los vuelos privados. Eso es una pequeña parte del aeropuerto que está un poquito antes. O sea, no sigas derecho a Ezeiza. Vos salí en el puente anterior. Primero vas a pasar un par de cargas de combustible medio abandonado. Después viene un depósito de autos chocados, qué sé yo, de la PSA. Y ahí al toque vas a ver la parte privada de aviones privados de los que vienen del extranjero. Y bajan ahí. Andá a buscarlo ahí porque estoy casi seguro que va a llegar ahí. ¡Roger! ¡No, boludo! ¡Roger! ¡Roger! Hello. You okay? I love you, man. Roger! Thank you. How are you? I'm great. You are the best. Don't retire. Okay. Creo que la humildad es una característica esencial de los que son realmente grandes. Así es Roger, lo hace parecer todo muy fácil. Uno más, mucho más humano de lo que parece en TV. Se pone a la altura, no te invita a que subas, él baja. You're beautiful. La remera original tengo. Sí. Felicitaciones. Gracias. Tengo una foto, me firmó la remera, gracias. ¡Vamos, Roger! Existe una raza, una comunidad, una especie, una sociedad dentro de la sociedad. Los esperadores de ídolos en la puerta de los hoteles. Las butacas no son numeradas, pero las posiciones se respetan a rajatabla.
fluye la creatividad, el arte, las expresiones del ser, y el principal motor de esta locura es el no saber del todo qué va a suceder. Contanos qué significa para vos Roger Federer. Federer es todo, o sea, es lo máximo que podemos, los que nos gusta el tenis, el deporte. Nosotros, bueno, venimos de Venezuela, lo seguimos desde allá y bueno, es difícil que haya ido a aquel país y bueno, venimos para acá a Argentina y con la ilusión de verlo. La verdad que es un tipazo desde lo que es deportivamente, como persona, lo que inspira con su fundación. Es más que un deportista para mí, es un símbolo. De hecho, hoy medio que nos escapamos, dejamos a nuestra hija con mi suegra, dijimos que podemos hacer un trámite y la verdad que nos vinimos acá porque para mí es más importante verlo y nada. Es mi máximo ídolo y creo que es el máximo ídolo de todos los tiempos del tenis. Creo que cuando yo lo veo, lo único que pienso es que quiero esos golpes perfectos y ahora quiero verlo y 2 minutos, 2 segundos, aunque sea, poder tener la cercanía con alguien que es mi máximo ídolo. Roger, es todo Roger, todo. Lo queremos mucho, viajamos miles de kilómetros para estar acá. ¿De dónde vienen? Del sur de Chile. Meu coração deve estar a 1000 por hora. É muito importante estar aqui hoje, nessa atmosfera. Não importa se estamos há 6, 8, 10 horas aqui parados esperando ele, mas é como se fosse... É vida, é paixão, é o que faz acordar todos os dias. E estou muito feliz, emocionado, eu espero encontrá-lo no jogo, ou hoje, e onde for. Obrigado por tudo, Roger, você faz diferença na minha vida. Obrigado. Yo vengo de Paraguay y creo que no soy el único. Roger Federer significa para mí la perseverancia y que siempre cuando dicen que estás acabado, puedes seguir adelante. 10 años tardó en terminar mi tesis, la dediqué a Federer acá, ni a mi familia la dediqué, ni a mi madre, ni a mi padre, es gracias a Roger Federer y quiero que me firme acá abajo para que te sellado. Hoy soy arquitecto por vos, Roger. Ahí está. Mira, ¿te puedo leer al final? Gracias, fueron parte de estos largos años de carrera, algunas del comienzo y otras al final. De alguna manera quiero que sepan que estuvieron presentes dándome su apoyo, muchas veces sin saberlo. ¡Gracias, Roger! ¡Gracias, Roger! ¡Vamos! Para los que pudieron conseguir una foto, un autógrafo, darle la mano o simplemente tenerlo cerca, la espera no fue en vano. Hacía calor y reinaba la incertidumbre. Nada era seguro y todo podía fallar. Este podía terminar como un día ordinario más o como uno que no vas a olvidar por el resto de tu vida. Dime quién es tu ídolo y te diré quién eres. Ser grande es una elección y el mundo del tenis ya eligió a su ídolo predilecto. El color de las butacas es acompañado por las banderas. Son muchas y muchos los países. Son ellos, nosotros y Roger. Y nada más importa. Es nuestro ídolo. ¿Solamente por Roger vinieron? Por Delpo también. Bueno, pero... Pero sí, acá estamos.
Para ser grande no hace falta estar serio, no hace falta ser canchero, pisar fuerte ni sacar pecho. Su figura casi perfecta contrasta con esa sonrisa que aparece ante las sorpresas más cotidianas. Gracias. No desborda carisma, pero cada gesto es devuelto con una ovación. Tan único como talentoso, sus piernas vuelan, su volea es soberbia y la derecha lo más parecido al golpe perfecto. ¿Por qué estoy acá? Por el mejor de todos, Roger Federer. ¿Lo mira siempre, Roger? Sí, por supuesto. Me levanto a la hora que sea para mirarlo. ¿De dónde viniste? De Montevideo, Uruguay. ¿Solamente para ver a Federer? Solamente para ver a Federer. Y estoy muy emocionada. ¿Qué tal la tarde? Me emocioné muchísimo cuando lo vi salir. Imagínate, tenía ganas de llorar. ¿Se lleva lindo recuerdo entonces? Sí, ni que hablar. Los ídolos suelen despertarnos sensaciones nuevas, incluso muchas que ni siquiera sabíamos que eran nuestras. Roger es mucho más humano de lo que la gente cree, es mucho más parecido a tu papá, a tu hermano o a tu mamá. Porque más allá de su huella, el éxito y sus títulos de Grand Slam, es una persona. ¿Qué significa para vos Roger Federer? Para mí es como mi héroe, de verdad, no sé cómo explicar. Soy demasiado fanática desde hace 1000 años, lo veo, lloro con sus partidos, me río, aplaudo, grito, y de verdad es un sueño cumplido, no puedo creer que haya podido estar acá. Se pasó por muchas cosas en mi familia, en mis estudios, y de verdad que los partidos de Roger para mí han sido como un escape y un refugio, y no sé, para mí, espero que sea eterno, no se puede, pero quisiera que sea eterno, y lo amo. Venimos de Perú directamente, especialmente para ver el partido, es para complacer y darle esa satisfacción a mi hija, y para mí también, que para Federer es lo máximo en el tenis, y como dice mi hija, es un ejemplo a seguir, y la verdad que mi hija me ganó porque se convirtió más en fanática de Federer que yo, y por ella, por complacerla a ella, estamos acá satisfaciendo los dos de poder tener ese lujo de verlo. Hicimos todo lo posible y estamos acá. Nos costó, pero lo logramos. Realmente un partido increíble. La humildad de Roger Federer es increíble. Es muy perseverante y seguía adelante Roger. Te amamos, los bolivianos. Te amamos mucho. Bolivia. ¿Cuánto hicieron para venir hasta acá? ¿Cuántos kilómetros? Hicimos todo. 1000. Si lo tuvieran a Roger adelante, ¿qué le dirían? Sí. Realmente que lo amamos de corazón y la humildad es lo que vale en la vida. Es un placer poder haberlo visto por primera vez como en persona ahí en el partido. Y es una sensación impresionante, impagable, más allá de la fortuna que habrá costado para alguno, pero vale totalmente la pena poder verlo y pagar cada centavo por verlo a él y a toda la masa que lo mueve. Tuve que esperar 22 horas frente al Hilton para que se me dé el final feliz. De hecho, nadie creía en mí y se la dediqué a Roger, por eso no a mis padres. Entonces es un ejemplo de perseverancia, ¿verdad? De que cuando aparentemente estás acabado puedes reiniciarte y reinventarte. Entonces me tardó 10 años y le dije a mamá, voy a recibirme antes de que Roger se retire. Por suerte sigue jugando Roger. Eso lo dije hace 10 años por ahí. Entonces la dediqué y tuvo un final feliz. Acá tengo una selfie con Roger a las 8:10 de la mañana, después de 22 horas. Tengo acá mi selfie con él. Preguntó si la tesis era sobre él y le dije no, solo la dedicatoria. No era una biografía de Roger. Y bueno, tuvo un final feliz y muchas gracias a los pibes, te puedo decir, a este flaco de pelo largo, que fue el primero allá en Paraguay que vi que vendría Roger Federer. Así que después de ver tu video, compré la entrada. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas veces el brillo de los flashes y el ruido de la TV nos marean y nos hacen creer que nuestros ídolos están mucho más lejos de lo que nosotros pensamos. Basta mirar a un lado para empezar a reconocer historias mágicas y maravillosas. Buscando a nuestro ídolo encontramos mucho más: unión, conexión, historias de distintas latitudes y banderas. Y entendimos que todos nosotros somos mucho más parecidos y especiales de lo que creemos. Buscando a nuestro ídolo encontramos muchos otros ídolos y sobre todo
un montón de amigos nuevos.